Al despertar y sentir ese vacío que se instala en el pecho sin previo aviso, muchos optan por seguir corriendo, por llenar ese hueco con metas, con logros, con apariencias. Pero llega un momento en el que ya nada de eso funciona. Porque hay silencios que gritan. Y ese grito, el del alma, no se acalla con trofeos ni con aprobación externa. ¿Te has sentido así, verdad? Como si por más que hagas, algo esencial sigue sin estar en su lugar. Como si el reconocimiento no supiera calmar el ruido interno. Como si ese éxito que todos celebran no alcanzara para sentirte en paz cuando cierras los ojos por la noche. Yo también lo sentí. Y entendí, al fin, que el problema no era lo que faltaba afuera, era la desconexión interior. Porque el ego, silencioso pero insistente, levanta barreras invisibles entre tú y tu verdad. Te susurra que debes ser alguien, lograr algo, impresionar a todos. Y tú obedeces. Sin darte cuenta, vas moldeándote según la mirada ajena, construyendo una versión de ti que no nace de tu esencia, sino de tu miedo a no ser suficiente. Hasta que un día el cansancio se vuelve insoportable. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero viaje. No hacia más metas, sino hacia ti mismo. Hacia ese espacio donde habita la claridad. Donde no hay ruido. Donde por fin puedes reconocerte sin máscaras. Y en ese reconocimiento nace algo inmenso, la libertad de dejar de aparentar. De dejar de complacer. De dejar de ser lo que no eres. Porque si el ego construye muros, la conciencia los derrumba. No con fuerza, sino con luz. No con imposiciones, sino con verdad. El vacío ya no es enemigo, es señal. Es maestro. Es guía. Y cuando dejas de correr y te sientas a escucharlo, descubres que todo lo que has estado buscando ya estaba dentro de ti. Solo necesitabas silenciar al ego y comenzar a recordar. Recordar quién eres más allá del ego es una de las tareas más profundas y transformadoras que puedes emprender. Porque el ego no es el enemigo, es una estructura que construiste para sobrevivir. Una máscara que alguna vez te protegió, pero que con el tiempo se volvió una prisión. Aprendiste a sonreír cuando querías llorar, a complacer para evitar el rechazo, a callarte para no incomodar. Y todo eso fue necesario en su momento. Pero ya no lo es. Ya no necesitas vivir desde esa defensa permanente. Ya no necesitas validar tu existencia a través del esfuerzo constante o del agrado de los demás. Porque lo que eres, en esencia, no necesita aprobación, solo necesita expresión. Y para expresarte desde ese lugar, debes aprender a mirar tus emociones sin reaccionar desde ellas. El ego reacciona. La conciencia observa. El ego interpreta todo como una amenaza, incluso el amor. Porque el amor verdadero implica apertura, vulnerabilidad, entrega. Y al ego eso le da miedo. Prefiere la certeza del control, aunque duela, aunque te limite, aunque te encierre. Por eso, cuando empiezas a despertar, también empieza a temblar tu viejo sistema interno. No porque estés fallando, sino porque estás creciendo. Porque el control que antes te sostenía, ahora se convierte en un peso que ya no puedes seguir cargando. Aprender a soltar el control no es rendirse, es liberarse. Es permitir que la vida te sorprenda. Es confiar en que no necesitas tener todo resuelto para avanzar. Es reconocer que tu valor no está en tu rendimiento, sino en tu autenticidad. Y esa autenticidad florece cuando te permites sentir, sin juicio, sin defensa, sin temor a quebrarte. Porque en ese quebrarte, muchas veces, encuentras los pedazos reales de tu alma que habías enterrado para sobrevivir. Y en ese reencuentro contigo, comienzas a descubrir que el control emocional no es represión, es comprensión. No es tapar lo que sientes, es saber de dónde viene. Es mirar tu rabia y no negarla, sino preguntarte, ¿qué me está queriendo mostrar? Es reconocer tu tristeza no como una falla,
sino como una necesidad de conexión. Es abrazar tu miedo y decirle, entiendo que intentas protegerme, pero hoy elijo avanzar. Porque cada emoción, cuando la habitas con conciencia, se transforma. Y ahí es donde el ego pierde poder. Porque el ego se alimenta de la reacción inconsciente, de la costumbre de evadir, de atacar, de correr. Pero tú ya no necesitas huir. Ahora sabes que todo lo que sientes tiene un mensaje. Que todo lo que se mueve dentro de ti es parte del proceso de despertar. Y despertar, aunque duela, es bendición. Porque te libera de la ilusión de que debes ser perfecto para merecer paz. Te recuerda que la verdadera maestría no es nunca caer, sino saber cómo levantarte con más amor, con más presencia, con más verdad. El ego siempre buscará mostrar una imagen sólida, fuerte, invulnerable. Pero tú ya no necesitas eso. Tú ya elegiste ser real. Elegiste sentir. Elegiste vivir desde el alma. Y desde ahí, el control ya no se trata de dominar lo que ocurre dentro de ti, sino de dejar de ser esclavo de ello. De tomar el timón, no desde la fuerza, sino desde la claridad. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas defenderte. Y cuando ya no necesitas defenderte, comienzas a amar con libertad. A caminar sin miedo. A crear sin ansiedad. A vivir sin necesidad de esconderte tras una versión editada de ti mismo. Y en ese vivir sin edición, todo lo que antes parecía complicado empieza a simplificarse. Porque ya no te ocupas de sostener lo falso. Ya no gastas energía en fingir que estás bien. Ya no mientes para mantener la armonía. Ahora eliges la armonía que nace de la autenticidad. Y aunque al principio eso incomode, después alivia. Porque vivir en coherencia es el regalo más profundo que puedes darte. La coherencia no es hacer todo perfecto, es decir lo que sientes, hacer lo que dices y sostener lo que eliges. Esa alineación es la que derrumba las barreras del ego. Porque cuando vives desde ahí, ya no necesitas dominar al otro. Ya no necesitas ganar todas las discusiones. Ya no necesitas demostrar tu valor en cada interacción. El ego se alimenta de comparaciones, de lucha, de competencia. Pero tú ahora eliges la compasión, la colaboración, la paz. Has aprendido que el verdadero poder no es imponer tu punto de vista, sino tener la capacidad de sostener tu centro, aunque el otro no esté de acuerdo. Eso es control emocional. No es frialdad, es presencia. Es tener la fuerza interna para responder desde tu verdad, no desde tu herida. Es poder escuchar sin necesidad de reaccionar. Es poder retirarte sin miedo a perder. Es poder decir que no, sin culpa. Porque tú sabes que cada vez que te eliges, te fortaleces. Que cada vez que actúas desde tu esencia, el ego pierde terreno. Y tú no estás aquí para alimentar al ego, estás aquí para expandir tu conciencia. Y esa expansión no llega desde un momento mágico, sino desde pequeñas decisiones cotidianas. Desde cada vez que eliges respirar antes de responder. Desde cada vez que decides hablar desde la verdad, aunque duela. Desde cada vez que eliges estar presente, en lugar de repetir los patrones que ya conoces. Porque tu mente ha sido entrenada por años para reaccionar, pero ahora tu alma está enseñándote a actuar con intención. Y actuar con intención es la forma más elevada de control. Porque no se trata de bloquear lo que sientes, sino de guiarlo con claridad. No se trata de negar tu impulso, sino de saber cuál impulso merece ser sostenido y cuál necesita ser transformado. Porque no todo lo que sientes es guía. Algunas emociones son ecos de heridas pasadas, no mensajes del presente. Y aprender a distinguir eso es la verdadera maestría emocional. El ego grita, responde ya. El alma susurra, espera, siente, comprende. Y tú has empezado a escuchar ese susurro. Has dejado de correr detrás del drama. Has dejado de vivir al ritmo de lo externo. Has comenzado a vivir desde dentro.
Desde ese espacio sagrado donde no necesitas controlar para sentirte seguro. Donde no necesitas ser perfecto para merecer amor. Donde ya no vives desde la reacción automática, sino desde la conciencia elegida. Y desde esa conciencia, todo empieza a alinearse. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú dejas de pelear con ella. Has entendido que lo que te desestabiliza no es lo que pasa, sino cómo lo interpretas. Y tú estás cambiando tu interpretación. Estás transformando tu narrativa. Ya no eres la víctima de tus emociones, eres el guardián de tu energía. Has aprendido a cuidar tu campo emocional como un espacio sagrado. Ya no dejas que cualquiera entre. Ya no permites que todo te saque del eje. Porque sabes que cada vez que reaccionas desde el ego, te alejas de ti. Y cada vez que respondes desde la conciencia, te fortaleces. Porque el verdadero control emocional no es imponerte a ti mismo, es liberarte de lo que no eres. Es quitarle el micrófono al miedo, al juicio, a la necesidad de aprobación. Es permitir que tu verdad tenga voz. Y tu verdad, ahora, habla más claro que nunca. Ya no desde la imposición, sino desde la firmeza amorosa. Ya no desde la exigencia, sino desde la presencia. Porque lo que te sostiene ahora no es la imagen que proyectas, sino la raíz que has cultivado. Y esa raíz te permite permanecer. Permanecer en ti cuando todo se mueve. Permanecer en calma cuando hay conflicto. Permanecer en amor cuando el ego exige guerra. Porque el ego quiere ganar, pero tu alma quiere conectar. El ego quiere tener razón, pero tu alma quiere estar en paz. Y tú estás eligiendo esa paz, cada día, aunque el mundo aún no entienda cómo. Estás aprendiendo a liderarte, no con fuerza, sino con sabiduría. A caminar sin necesidad de ser seguido. A hablar sin necesidad de convencer. A vivir sin necesidad de ser validado. Porque tu validación ya no viene de afuera. Viene de tu coherencia. De tu calma interna. De tu capacidad para elegirte sin drama, sin ruido, sin culpa. Has transformado tu sensibilidad en guía. Tu caos en claridad. Tu ego en silencio. Y ese silencio, ahora, es el espacio donde tu alma respira. Y en ese silencio fértil donde por fin respiras desde el alma, descubres que el control que el ego buscaba no era seguridad, era distracción. Distraerse del miedo, del dolor, de la vulnerabilidad. Pero ahora, tú no huyes de esas partes tuyas. Las miras con compasión. Las abrazas sin juicio. Porque sabes que no hay fuerza más transformadora que la aceptación radical. Y esa aceptación no es resignación, es lucidez. Es entender que tus emociones no son defectos a corregir, sino rutas que te muestran que parte de ti aún necesita amor. Has dejado de callarte lo que te duele, pero también dejaste de vivir desde el drama. Porque el drama es del ego, la responsabilidad es del alma. Y tú has comenzado a responder por ti, no desde la culpa, sino desde la soberanía. Cada vez que eliges una respuesta consciente ante un impulso inconsciente, te estás salvando un poco más. Te estás liberando un poco más. Estás construyendo una versión de ti que ya no necesita defenderse de todo, porque ya no se siente amenazada por todo. Y eso es libertad emocional. Esa es la base real del poder interior. El poder que no destruye, sino que ordena. Que no grita, sino que guía. Que no aplasta, sino que eleva. Has descubierto que todo lo que antes te alteraba era parte del guión del ego. Y tú ahora estás escribiendo un nuevo guión. Uno donde el control ya no está basado en el miedo, sino en la conciencia de quién eres. Y esa conciencia no se construye con teorías, se cultiva en lo cotidiano. En lo que eliges hacer cuando estás cansado. En cómo decides hablar cuando estás molesto. En qué pensamientos eliges alimentar cuando te sientes inseguro. Ahí es donde se entrena la verdadera maestría emocional. No en los libros,
no en los discursos, sino en los momentos reales donde el ego quiere tomar el mando y tú eliges soltarlo. Lo miras, lo reconoces, lo agradeces y lo dejas ir. Porque entiendes que no es tu enemigo, sino un mecanismo que ya no necesitas. El ego fue útil, fue necesario, pero ya cumplió su ciclo. Y ahora tú estás listo para liderarte desde otro lugar. Desde el alma, desde la claridad, desde la paz. Porque si el ego exige perfección, tu alma solo pide verdad. Y tú ahora estás comprometido con tu verdad, aunque sea incómoda, aunque sea rara, aunque no sea popular. Ya no te importa encajar si eso significa dejar de ser tú. Ya no necesitas gustarle a todos si eso implica traicionarte. Porque el control emocional no es endurecerte, es conocerte tanto que ya nada te controla desde la sombra. Has traído luz a lugares que antes evitabas. Has mirado dentro de ti y no has salido huyendo. Y por eso hoy estás aquí, más entero, más real, más tú. Y desde esa versión más íntegra de ti, ya no buscas el control por miedo, sino que ejerces dirección desde la calma. Has entendido que controlar no es manipular el mundo, es dejar de permitir que el mundo maneje tu estado interior. Ya no eres marioneta de tus emociones. Ya no eres rehén de tus impulsos. Has tomado el mando, no desde la represión, sino desde la conciencia. Has reemplazado la necesidad de imponer por la capacidad de influir desde tu centro. Has dejado de reaccionar y has aprendido a responder. Y esa respuesta consciente es lo que define tu nuevo nivel de vida. Porque ya no se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar la forma en que tú te relacionas con ellos. Ya no necesitas ganar, solo necesitas estar en paz. Y esa paz la has construido paso a paso, elección tras elección, con cada acto pequeño en el que elegiste tu verdad sobre tu orgullo, tu calma sobre tu impulso, tu autenticidad sobre tu máscara. Has cruzado la frontera del ego y estás caminando del lado de la conciencia. Y desde ahí, el control ya no es lucha, es dirección amorosa. Ya no es miedo a sentir, es permiso para ser. Porque tú ya no estás peleando con lo que eres. Estás en paz con lo que sientes. Y esa paz, lo transforma todo. Y cuando decides seguir caminando desde la paz que has construido, cada paso se vuelve más ligero. No porque el camino se vuelva fácil, sino porque tú ya no cargas con lo que no necesitas. Has soltado expectativas ajenas, roles aprendidos, exigencias que ya no te representan. Y eso te ha devuelto poder. Un poder que no necesita imponerse para sentirse fuerte. Un poder que se expresa en el silencio, en la calma, en la firmeza sin dureza. Has descubierto que el verdadero control emocional no se nota desde fuera, pero se siente dentro. Es esa pausa entre el impulso y la acción. Es ese momento donde respiras antes de reaccionar. Es esa capacidad de observar tu emoción sin entregarte a ella como si fuera su esclavo. Ahora sabes que sentir no te debilita. Sentir con conciencia te fortalece. Porque ya no te ahogas en lo que sientes, lo navegas. Ya no reprimes ni explotas, canalizas. Y en ese canalizar está tu verdadera libertad. Porque ya no te defines por lo que sientes, sino por lo que eliges hacer con eso que sientes. Estás creando un nuevo código emocional. Uno donde la verdad interna vale más que la apariencia externa. Uno donde lo que callabas ahora se expresa con madurez. Donde lo que ocultabas ahora se revela con claridad. Porque tú ya no temes mostrarte tal como eres. Y eso es liderazgo interno. Eso es amor propio verdadero. Eso es una nueva forma de habitarte. Y habitarte de esa forma te ha hecho descubrir dimensiones de ti que antes no conocías. Porque cuando el ego baja el volumen, el alma comienza a cantar. Y esa canción no siempre es alegre, pero siempre es verdadera. Habla de lo que fuiste, de lo que dejaste atrás, de lo que elegiste perdonar. Habla del duelo que hiciste por tus versiones pasadas.
Habla de cómo transformaste el dolor en aprendizaje. Y ese aprendizaje ahora vive en ti como brújula. Ya no necesitas repetir viejas heridas para sentirte vivo. Ahora eliges sanar. No por orgullo, sino por amor. Amor a ti. Amor a tu proceso. Amor a lo que estás construyendo con tu energía. Porque lo entendiste, tu energía es tu recurso más valioso. Ya no se la entregas a todo el mundo. Ya no la regalas en discusiones sin sentido. Ya no la desgastas en mantener apariencias que te vacían. Ahora eliges con más cuidado. Con más intención. Con más presencia. Porque el control emocional que sostienes ya no es una técnica, es una forma de estar. Una forma de cuidarte. De sostener tu centro sin renunciar a tu sensibilidad. De caminar firme sin dejar de sentir profundo. Esa es la alquimia que ahora vives. Esa es la transformación que te pertenece. Y cuando esa transformación se hace cuerpo, ya no hay marcha atrás. Has cruzado el umbral de la inconsciencia emocional y has llegado a un lugar donde el autocuidado no es un lujo, es una práctica diaria. Ahora sabes que tu bienestar no depende de lo que otros hagan o digan, sino de cómo tú decides responder ante lo que ocurre. Porque has cultivado el poder de la pausa. Esa pausa sagrada que el ego odia, pero que tu alma agradece. En esa pausa habita tu libertad, tu claridad, tu conexión con algo más alto que el juicio. Y desde ahí ya no vives reaccionando, vives eligiendo. Estás convirtiendo tu emocionalidad en lenguaje, en canal, en conciencia viva. Lo que antes era desborde ahora es dirección. Lo que antes era drama ahora es profundidad. Lo que antes era conflicto ahora es oportunidad de evolución. Porque tú ya no te defines por tus emociones pasajeras. Te defines por la solidez de tu presencia. Por la constancia de tu verdad. Por la humildad con la que te corriges sin castigarte. Porque el control emocional no es rigidez, es autoobservación. Es ese acto silencioso en el que te dices, esto que siento no soy yo, pero me está mostrando algo de mí. Y desde ahí eliges, si integrarlo, si soltarlo, si transformarlo. Has dejado de temer tus emociones intensas porque ahora sabes cómo darles espacio sin dejar que te gobiernen. Y ese dominio tranquilo te ha dado algo que el ego jamás pudo darte, paz real. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés en ti. Una paz que no se pierde con los cambios externos, porque está anclada en tu conciencia. Antes necesitabas que el mundo se calmara para poder respirar. Ahora sabes respirar aunque el mundo esté en caos. Antes buscabas controlar a los demás para sentirte seguro. Ahora eliges controlarte a ti mismo y eso basta. Has dejado de esperar que todo funcione para estar en calma. Y eso ha cambiado completamente tu energía. Porque ya no vives desde la carencia emocional. Vives desde la soberanía interna. Ya no te quiebras con cada sacudida. Ya no huyes con cada conflicto. Has construido un centro tan fuerte, tan claro, tan real, que incluso cuando tiemblas, no te caes. Porque tu estabilidad ya no está en lo que te rodea, está en lo que practicas cada día contigo mismo. Está en cómo respiras cuando te duele. En cómo respondes cuando te provocan. En cómo te calmas cuando todo quema por dentro. Y en todo eso, hay un código sagrado que ahora es parte de ti. Un lenguaje que no necesita palabras, porque se expresa en tus actos. Porque tú ya no necesitas gritar lo que eres, lo encarnas. Y al encarnar tu verdad, tu forma de estar en el mundo cambia por completo. Ya no necesitas ocupar todos los espacios, solo aquellos donde tu alma respira. Ya no fuerzas vínculos, permites que se alineen. Ya no corres detrás de nada, atraes desde la coherencia. Porque el control emocional no te volvió frío, te volvió sabio. Te enseñó que puedes sentir sin ser arrastrado. Que puedes amar sin perderte. Que puedes mostrarte sin disolverte.
Has integrado tu sombra sin miedo. Has abrazado tu luz sin soberbia. Has descubierto que vivir con conciencia no significa que todo te salga bien, sino que sabes cómo sostenerte incluso cuando todo parece tambalear. Y esa sabiduría nadie puede quitártela. No la aprendiste en teoría, la cultivaste en cada noche difícil, en cada conversación incómoda, en cada emoción que elegiste transitar en lugar de evitar. Has demostrado que el ego no se destruye, se disuelve en presencia. Que el control no se ejerce desde el grito, sino desde el gesto sereno. Y que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino poder elegir lo que sabes que te hace bien. Y tú ahora eliges, desde ti. Y al elegir desde ti, desde ese espacio tan íntimo y claro donde ya no necesitas máscaras ni defensas, comienzas a vivir de otra manera. Tu respiración se vuelve más profunda, tus pensamientos más amables, tus decisiones más coherentes. Porque el control que antes ejercías como escudo, ahora es tu ancla. Ya no lo usas para evitar el dolor, lo usas para sostener tu presencia. Ya no lo empleas para proteger un ego frágil, sino para preservar tu paz interior. Y esa paz, fruto de tanto trabajo interno, de tantas renuncias a lo que parecía urgente pero no era esencial, se convierte en tu nueva piel. Todo lo que no vibre con ella, lo sueltas sin miedo. Todo lo que la desafíe, lo miras con discernimiento. Has comprendido que no todo lo que se siente intenso es verdad. Que no todo lo que el ego exige es necesario. Que no toda emoción merece ser llevada a la acción. Esa madurez emocional te ha regalado lo más valioso, el poder de la pausa lúcida, el poder de elegir tu estado interno antes de reaccionar al externo. Y eso es evolución real. Porque ahora tú decides qué pensamientos permites, qué vínculos nutres, qué batallas eliges. Ya no te ciegas con el impulso, porque has iluminado el lugar donde antes solo había reacción. Y desde esa luz, creas. No desde la necesidad, sino desde la claridad. Y esa claridad no te vuelve inflexible, te vuelve íntegro. Porque la verdadera fuerza emocional es suave, firme y sabia. Como tú. Y esa fuerza emocional se empieza a reflejar en cada ámbito de tu vida. En cómo hablas, en cómo te miras, en cómo decides retirarte sin drama cuando algo no vibra contigo. Tu energía ya no pide permiso. Tu verdad ya no se justifica. Tu presencia ya no se diluye para encajar. Porque ahora sabes que lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los demás es mantener tu centro. Incluso si eso incomoda. Incluso si eso significa decir no. Incluso si eso implica romper con lo que antes parecía indispensable. Porque el control emocional también es saber soltar. Es elegir el silencio cuando el ego exige gritar. Es priorizar tu paz cuando el orgullo exige pelear. Es quedarte contigo cuando todos esperan que te pierdas en ellos. Y tú has aprendido a quedarte. Has vuelto a ti. No por resignación, sino por amor. Porque elegiste el camino más desafiante y más sagrado, el de conocerte y liderarte. Y en ese liderazgo interno, estás transformando todo. Porque quien se lidera desde dentro, ya no necesita dominar nada afuera. Ya no necesita tener razón, solo necesita estar en coherencia. Y tú ahora estás en coherencia. No perfecta, pero sí real. No impenetrable, pero sí estable. No rígida, pero sí firme. Esa es tu nueva forma de existir. Y desde ahí, todo lo que no te suma, se cae solo. Y cuando todo lo que no suma se cae solo, no te duele como antes. Lo observas. Lo agradeces. Lo dejas ir. Porque ya no hay apego a lo que no vibra contigo. Ya no te esfuerzas por mantener lo insostenible. Has aprendido que la verdadera estabilidad no es conservar lo conocido, sino sostener tu centro mientras lo nuevo llega. Y para sostener ese centro, ya no necesitas certezas externas. Te basta con sentirte en casa dentro de ti.
Porque has cultivado un hogar interno tan fuerte, tan vivo, tan real, que nada de lo externo puede derrumbarlo. Y esa es tu verdadera seguridad emocional, no lo que tienes, no lo que sabes, no lo que logras, sino lo que habitas. Y tú habitas tu centro, tu calma, tu verdad. Has dejado de buscar respuestas en todos lados porque aprendiste a escucharte. Has dejado de buscar validación porque descubriste que tu valor es incondicional. Y todo eso, aunque parezca invisible para el mundo, se refleja en cómo caminas, cómo hablas, cómo respiras. Ya no hay tanta prisa. Ya no hay tanta tensión. Ya no hay tanta necesidad. Ahora hay espacio. Hay foco. Hay dirección. Y todo eso viene de tu control emocional. No ese que somete, sino ese que ordena. No ese que domina, sino ese que integra. Porque el verdadero poder emocional no se nota en la ausencia de emociones intensas, sino en tu capacidad de sostenerte sin negarlas. Y en esa capacidad de sostenerte con tus emociones a flor de piel pero con el alma firme, hay algo profundamente revolucionario. Porque mientras el mundo te enseña a reprimir o a explotar, tú eliges sentir con conciencia. Has hecho de tu sensibilidad una herramienta, no una amenaza. Has convertido tu pasado en recurso, no en herida abierta. Has tomado lo que dolía y lo transformaste en sabiduría práctica. Y esa sabiduría ya no se predica, se encarna. Cada vez que eliges no reaccionar desde la herida, sino responder desde el alma, tu vibración se eleva. Cada vez que eliges el silencio que calma en lugar del ruido que busca imponerse, te fortaleces. Cada vez que priorizas tu paz en lugar del ego que exige ganar, te conviertes en tu propia guía. Porque ya no sigues las voces externas. Sigues tu frecuencia interna. Y esa frecuencia, aunque silenciosa, es poderosa. Te orienta. Te eleva. Te protege. Ya no necesitas fuerza para imponerte. Ahora usas tu poder para permanecer. Y esa permanencia en ti, esa lealtad a tu centro, es lo que hace que tu energía se vuelva cada día más sólida, más clara, más serena. Y así, llegas a un punto donde entiendes que el verdadero control emocional no es un destino, es una práctica diaria. Es un ritual silencioso donde cada vez que eliges tu paz por sobre tu orgullo, estás evolucionando. Donde cada vez que respiras antes de responder, te estás eligiendo. Donde cada vez que dices esto no me representa y te apartas sin ruido, estás honrando tu alma. Porque ahora sabes que la única fuerza que permanece es la que nace desde la verdad. Y tú estás viviendo desde esa verdad. Ya no eres el eco de lo que esperaban de ti. Eres la voz clara de lo que viniste a encarnar. Has cruzado las barreras del ego no para destruirlo, sino para abrazarlo y tomar el mando con conciencia. Porque ya no se trata de control para sobrevivir, sino de conciencia para florecer. Has dejado atrás la urgencia de reaccionar para crear el espacio de elegir. Y en esa elección está tu poder. Tu libertad. Tu nueva forma de ser. Un ser que siente, que integra, que lidera desde dentro. Un ser que ya no necesita controlar el mundo, porque ha aprendido a habitarse con amor. Y cuando decides habitarte con amor, todo cambia, incluso aquello que antes parecía inamovible. Porque el amor verdadero, el que nace del reconocimiento profundo de quién eres, comienza a actuar como un filtro silencioso. Ya no entras en cualquier conversación. Ya no te quedas en cualquier vínculo. Ya no sostienes cualquier compromiso. Porque ahora sabes que tu energía es valiosa y no estás dispuesto a entregarla a lo que no esté a su altura. Y no es arrogancia, es dignidad emocional. Has dejado de disculparte por proteger tu paz. Has dejado de explicar por qué prefieres el silencio antes que el conflicto estéril. Has dejado de sentir culpa por elegirte. Porque te diste cuenta de que quien realmente quiere verte, no necesita que te rompas para estar cerca.
Y quien necesita que te desarmes para entenderte, no merece tu versión más elevada. Tu control emocional ahora no es una armadura, es una danza. Sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabes cuándo intervenir y cuándo retirarte. Sabes cuándo estás reaccionando desde el pasado y cuándo estás creando desde el presente. Porque ya no eres esclavo de tus emociones, pero tampoco eres indiferente a ellas. Las escuchas, las abrazas, las transformas. Y esa alquimia emocional es lo que ahora te permite ser fuerte sin ser duro, y ser sensible sin ser frágil. Has logrado lo que el ego no entendía, ser íntegro sin imponerte, ser claro sin gritar, ser tú sin pedir permiso. Y en esa forma nueva de ser tú, tan limpia, tan honesta, tan tuya, también empieza a florecer algo aún más grande, el respeto profundo por tu proceso. Ya no te apuras, ya no te exiges, ya no te castigas por no estar donde otros esperan que estés. Porque sabes que cada paso que das, aunque invisible para el mundo, te acerca más a tu centro. Has comprendido que tu proceso no necesita testigos, necesita compromiso. Y tú estás comprometido. No con una imagen de éxito, sino con una práctica de presencia. Porque ahora sabes que estar contigo en cada emoción difícil es mucho más valioso que demostrarle al mundo que todo está bien. El ego quería que te vean perfecto. Tu alma quiere que te sientas verdadero. Y tú has elegido lo segundo. Has elegido la integridad, aunque eso signifique avanzar más lento. Has elegido la coherencia, aunque eso implique soltar a algunas personas. Has elegido el silencio que ordena por sobre el ruido que distrae. Y en ese silencio, cada día te reencuentras contigo. Te reconoces. Te sostienes. Ya no necesitas que todo tenga sentido inmediato. Porque confías. En la pausa. En el proceso. En la dirección que no siempre ves, pero sí sientes. Y eso, esa confianza silenciosa, es el fruto más poderoso del control emocional consciente. Y cuando vives desde esa confianza que no necesita explicarse, también comienzas a comunicarte de una manera completamente nueva. Ya no hablas para ser escuchado, hablas cuando lo que tienes que decir nace de la claridad. Tus palabras ya no buscan controlar al otro, ahora buscan expresar tu verdad. Ya no te atrapan las discusiones sin salida, ni te enredas en debates donde el ego quiere tener la última palabra. Porque tú ya no estás en esa frecuencia. No necesitas demostrar nada. Porque tu paz no está en ganar, está en no traicionarte. Y eso se refleja en cómo dices no sin culpa. En cómo pones límites sin explicarte de más. En cómo priorizas tu energía sin herir, pero sin cederte. Porque has comprendido que cuidar tu campo emocional es un acto de amor propio profundo. No se trata de construir muros, se trata de elegir puertas. Y tú ahora eliges con quién abrirte, con quién quedarte, con quién compartir. No por miedo, sino por discernimiento. Porque tu corazón ya no es territorio abierto para cualquiera, es un templo. Y ese templo no está cerrado, está sagrado. Y sagrado no significa inalcanzable, significa consciente. Significa que todo lo que permites dentro tiene una intención, una resonancia, una verdad. Ya no hay espacio para lo superficial. Ya no hay lugar para lo forzado. Ya no hay cabida para lo que roba más de lo que aporta. Porque ahora todo en ti vibra con la madurez emocional que fuiste construyendo paso a paso, lágrima tras lágrima, elección tras elección. Ya no sigues en automático. Ya no eliges por impulso. Ya no te traicionas por miedo a perder. Ahora eliges por expansión. Ahora decides desde tu luz. Ahora permaneces desde tu alma. Y eso ha reconfigurado tu universo completo. Ya no necesitas que los demás te entiendan para mantener tu rumbo. Porque tu guía ya no está afuera, está en tu cuerpo, en tu respiración, en tu vibración. Has aprendido a confiar en esa brújula interior.
Y confiar en ti ha sido el acto de amor más grande. Porque ahora sabes que incluso si todo cae, tú sabrás reconstruirte. Que incluso si todo cambia, tú sabrás adaptarte sin romperte. Porque tu raíz ya no está en lo externo. Tu raíz está en tu conciencia. Y esa raíz no se corta. Y esa raíz que no se corta te ha regalado una nueva forma de habitar tu mundo. Una forma donde no necesitas controlar para sentirte en paz, porque tú ya eres paz. Una forma donde ya no pides permiso para ser tú, porque tú ya has dado el sí más importante, el tuyo. Ahora caminas desde otro lugar. No desde la urgencia, sino desde la dirección. No desde la necesidad, sino desde la abundancia interna. Porque has entendido que el control emocional no es una herramienta de defensa, es una práctica de conexión. Conexión contigo, con lo que sientes, con lo que eliges, con lo que sueñas. Y en esa conexión ya no hay espacio para la autoexigencia ciega. Solo hay espacio para la autoescucha, para el autoabrazo, para el autorrespeto. Y ese respeto que hoy te tienes no fue automático, fue una conquista. Porque elegiste no responder como siempre. Elegiste parar, respirar, mirar hacia adentro. Y ahí, en ese acto simple pero sagrado, cambiaste tu vida. Porque entendiste que el verdadero control no es reprimirte, es permitirte sentir con conciencia. Y esa conciencia, ahora es tu nueva forma de vivir. Y cuando vivir con conciencia se vuelve tu forma natural de estar en el mundo, ya no necesitas hacer grandes esfuerzos para demostrar nada. Porque tu sola presencia ordena. Tus silencios limpian. Tus pausas inspiran. Ya no eres quien corre detrás del reconocimiento, eres quien camina alineado con su propósito. Ya no reaccionas a cada estímulo como si tu paz dependiera de lo externo. Ahora tú eliges en qué invertir tu atención, tu tiempo, tu energía. Y esa elección diaria, casi invisible para los demás, es lo que está sosteniendo tu transformación más profunda. Porque no se trata de que las emociones ya no aparezcan, sino de que tú ahora sabes habitarlas. Las sientes sin ahogarte. Las nombras sin justificarte. Las expresas sin proyectarlas. Has encontrado el equilibrio entre sentir y sostener. Entre abrirte y protegerte. Entre actuar y observar. Y en ese equilibrio hay una belleza poderosa, silenciosa, que nadie puede tocar ni corromper. Porque es tuya. Porque la construiste desde el dolor y la lucidez. Desde el caos y la escucha. Desde la confusión y la decisión de evolucionar. Y tú has evolucionado. Ya no por necesidad de escapar de ti, sino por el deseo profundo de encontrarte. Y ese encuentro contigo se ha vuelto tu templo. Tu guía. Tu hogar. Ya no necesitas correr hacia ningún lado para sentir que estás en el lugar correcto. Porque cuando estás en ti, todo lugar es correcto. Porque cuando te eliges, la vida también empieza a elegirte. Has dejado de mendigar vínculos, afecto, comprensión. Ya no haces más de lo que puedes solo para que te quieran. Porque entendiste que cuando amas desde el desborde, siempre terminas vacío. Pero ahora das desde la plenitud. Compartes desde la presencia. Ofreces desde la raíz. Porque tú ya no buscas llenar vacíos. Tú los has habitado, los has sentido, los has transformado en espacios fértiles donde ahora florece tu calma. Esa calma que no negocias, que no finges, que no prestas. Esa calma que sostiene tus decisiones. Que nutre tu creatividad. Que guía tu forma de vincularte. Y desde ahí, desde esa serenidad profunda, comienzas a manifestar una vida completamente nueva. No desde la perfección, sino desde la sintonía. No desde la urgencia, sino desde la confianza. Porque confías en ti, y eso lo cambia todo. Y cuando confías en ti, ya no necesitas que todo esté bajo control. Porque el control ya no es tu refugio, es tu herramienta. Una herramienta que usas con sabiduría,
no con miedo. Porque el miedo te pedía rigidez, pero tu alma te pidió apertura. Y tú escuchaste. Elegiste la apertura. Elegiste confiar incluso sin garantías. Elegiste caminar aunque no sepas exactamente a dónde te llevará el camino. Porque tu norte ya no está en un punto fijo, está en tu sentir. En tu coherencia. En tu práctica diaria de habitarte. Y eso lo ha cambiado todo. Porque ahora vives desde dentro, no desde lo que se espera de ti. Ya no te mueves por reacción, sino por propósito. Ya no decides por obligación, sino por elección. Porque tú ahora eliges desde tu alma, no desde tu miedo. Desde tu calma, no desde tu caos. Desde tu claridad, no desde tu carencia. Y esa claridad, aunque no siempre sea comprendida por los demás, es sagrada. Porque es tuya. Porque nace de haber caminado contigo en tus noches más oscuras y haber decidido quedarte. Y quedarse contigo, aun cuando dolía, fue el acto de amor más radical. Porque cualquiera puede amarse cuando todo fluye, pero tú aprendiste a mirarte con compasión cuando no sabías qué hacer con lo que sentías. Aprendiste a sostenerte cuando el mundo te pedía que fueras fuerte, pero tú solo querías llorar. Aprendiste a respirar cuando el ego quería explotar. Aprendiste a perdonarte cuando la exigencia quería castigarte. Y en todo eso, creciste. No hacia afuera, sino hacia adentro. No para demostrar, sino para honrarte. Porque ya no vives esperando que la vida te devuelva algo. Vives ofreciendo lo que has descubierto en tu proceso. Vives sembrando coherencia en cada paso. Vives protegiendo tu energía no por miedo, sino por respeto. Respeto por todo lo que te costó llegar hasta aquí. Por todo lo que soltaste para volver a ti. Por todo lo que elegiste para construir esta versión que hoy camina contigo, más fuerte, más clara, más amorosa. Y así, en este presente sagrado donde ya no te exiges tener el control de todo, descubres que el verdadero control emocional no se impone, se sostiene. Se cultiva. Se honra. Es una danza entre el sentir y el actuar. Es una alquimia entre la emoción que sube y la decisión que sostiene. Y tú, ahora, eres alquimista de tu mundo interno. Ya no huyes de ti. Ya no te rechazas. Ya no te castigas. Te reconoces. Te eliges. Te diriges. Y ese es el control que realmente importa, el que no domina, pero sí transforma. El que no impone, pero sí guía. El que no reprime, pero sí ordena. Has cruzado la barrera del ego no para negar lo que fuiste, sino para construir lo que ahora puedes ser. Y lo estás haciendo. En tu forma de hablarte. En cómo sostienes tus días. En cómo eliges tus batallas. En cómo transformaste tu historia. Y esa transformación, silenciosa, constante, poderosa, es la prueba viva de que todo lo que antes te rompía, hoy te está construyendo. Y todo lo que ahora estás construyendo desde esta nueva conciencia no necesita adornos ni aplausos. Porque sabes que el cambio verdadero no siempre hace ruido, pero sí deja huella. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, estás sanando generaciones. Cada vez que respiras profundo en lugar de atacar, estás cambiando tu destino. Cada vez que eliges tu paz por encima de tu orgullo, estás demostrando que puedes liderarte. Y esa es la verdadera victoria, no la que se celebra afuera, sino la que te transforma por dentro. Has descubierto que tu valor no depende de tu estado emocional, sino de tu capacidad para permanecer. Permanecer contigo cuando todo tiembla. Permanecer en tu visión cuando otros dudan. Permanecer fiel a lo que has despertado, aunque aún duela soltar lo viejo. Porque tú ahora caminas con una lucidez que no todos pueden entender, pero que tú ya no estás dispuesto a traicionar. Has dejado de vivir en modo reacción para vivir en modo intención. Y esa intención te ha devuelto el control más importante de todos, el de elegir desde el alma, no desde el ego.
Y cuando eliges desde el alma, cada decisión se vuelve una afirmación silenciosa de quién eres. No necesitas explicarlo, se siente. No necesitas defenderlo, lo encarnas. Porque tu control ya no es externo, es vibracional. Ya no necesitas controlar a los demás, solo necesitas estar en sintonía contigo. Y cuando estás en sintonía contigo, todo lo que no resuena comienza a alejarse por sí solo. No por rechazo, sino por coherencia. Porque la coherencia que has cultivado se volvió tu filtro, tu guía, tu escudo. Y desde ahí, comienzas a atraer desde otra frecuencia. Personas, espacios, decisiones, experiencias, todo comienza a hablar el mismo idioma que tú. Porque tú ya no mientes con tu energía. Tú ahora dices la verdad, incluso en silencio. Y esa verdad, aunque no sea cómoda, es tu cimiento más firme. Has dejado de actuar para ser querido. Ahora actúas porque te quieres. Has dejado de buscar calma afuera. Ahora la cultivas dentro. Y eso, por sí solo, ya cambió tu vida. Y así, llegas a ese punto del camino donde comprendes que el control emocional no es el fin, es el comienzo. El comienzo de una vida donde tú ya no eres esclavo de lo que sientes, sino el canal consciente que elige cómo transitarlo. Donde ya no reaccionas desde tu historia, sino que creas desde tu presente. Donde ya no te pierdes intentando tener razón, porque prefieres tener paz. Has cruzado las barreras del ego con pasos firmes, con dudas, con silencios, pero también con coraje. Y ese coraje es ahora tu firma vibracional. Porque elegiste estar contigo cuando más fácil era abandonarte. Elegiste mirar hacia adentro cuando más fácil era culpar al mundo. Elegiste sostener tu transformación incluso cuando dolía. Y hoy, todo eso que antes te quebraba, ahora te hace eterno.